Mientras la mayoría de los inversores se obsesiona con el vaivén diario de la bolsa, están pasando por alto la guerra soterrada que va a redibujar el mapa de la riqueza en las próximas décadas. En mis más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, desde el colapso de 2008 hasta la burbuja de las .com del 2000, y estudiando patrones que se remontan a la Gran Depresión de 1929 e incluso al Imperio holandés, he visto este patrón de ceguera repetirse una y otra vez. La gente se centra en el árbol y es incapaz de ver el bosque. El problema central que la mayoría enfrenta, sin siquiera darse cuenta, es que están jugando un juego cuyas reglas están a punto de cambiar drásticamente. La mayoría piensa que el pulso entre Estados Unidos y China es simplemente una lucha política, una noticia más en el telediario. La realidad es que es el motor principal de un relevo de poder histórico, un cambio tectónico en la máquina económica global. Este tipo de cambios solo ocurren una o dos veces en la vida, y la forma en que te posiciones ahora determinará el futuro financiero de tu familia para las próximas generaciones. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para ver estos grandes ciclos. No es sobre si el mercado subirá o bajará mañana, es sobre entender la estructura fundamental de la economía mundial. La creencia popular es que basta con invertir en un fondo indexado al S&P 500 y esperar, que el pasado garantiza el futuro. Pero eso es un error de base peligroso. Es como conducir mirando solo por el espejo retrovisor. La historia, cuando la estudias en profundidad, no te enseña que un país domina para siempre. Te enseña exactamente lo contrario, que los imperios, y con ellos sus monedas y sus mercados, ascienden y caen en ciclos predecibles. Estamos viviendo uno de esos puntos de inflexión ahora mismo. La gente busca la próxima acción que se va a multiplicar por 10. Lo que deberían estar buscando son los principios que les protegerán de perder el 50% de su patrimonio cuando el paradigma cambie. La economía funciona como una máquina, con engranajes y palancas que la mayoría no comprende. El crédito, la deuda, la productividad son piezas de este sistema. Pero el engranaje más grande de todos, el que mueve todo lo demás, es el ciclo de la deuda a largo plazo y el ascenso y caída de las potencias mundiales. Cuando una potencia endeudada se enfrenta a una potencia emergente, el conflicto es inevitable. Y ese conflicto no se libra solo en el campo de batalla. Se libra en los mercados de divisas, en las rutas comerciales, y en la carrera tecnológica. Puedes tener la razón a corto plazo, apostando por las acciones que están de moda, o puedes sobrevivir a largo plazo, construyendo una cartera que resista el cambio de ciclo, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite si no entiendes el contexto más amplio. La mayoría cree que el mayor riesgo es la volatilidad del mercado. La realidad es que el mayor riesgo es un cambio estructural, un cambio en las propias reglas del juego del dinero. Mi objetivo no es darte una bola de cristal. Nadie la tiene. Mi objetivo es darte un mapa y una brújula basados en principios que han funcionado durante 500 años. Porque para saber a qué atenerse en esta nueva era, la clave no es predecir, sino prepararse. En esta serie, vamos a desmontar esta máquina pieza por pieza. Vamos a analizar los patrones históricos, a entender la mecánica de los ciclos de deuda y a construir un sistema para tu cartera que no dependa de que el futuro sea igual que el pasado. Si estás listo para dejar de reaccionar a los titulares y empezar a entender los principios inmutables que realmente gobiernan el dinero y el poder, te invito a seguirme en este viaje. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos, donde empezaremos a construir tu propia máquina de inversión para cualquier clima económico. Para entender la guerra soterrada entre Estados Unidos y China y lo que significa para tu dinero, primero debemos desmontar la máquina que la impulsa. La economía no es un ente místico y aleatorio como muchos creen. Funciona como una máquina, con una lógica de causa y efecto. Si entiendes sus piezas y cómo encajan, puedes anticipar los movimientos más probables. No con certeza, pero sí con una probabilidad mucho mayor que la de quien solo reacciona a las noticias. En mis más de 50 años de estudio de los mercados, he aprendido que esta máquina es impulsada por 3 fuerzas principales. La primera es el crecimiento de la productividad a largo plazo. Es la más importante, el motor que eleva el nivel de vida con el tiempo. Es lenta, constante, y por eso casi nadie le presta atención. La segunda es el ciclo de la deuda a corto plazo, que dura entre 5 y 10 años. Es lo que la mayoría de la gente llama ciclo económico. Con sus auges y recesiones, es el ciclo que acapara todos los titulares. Pero la tercera fuerza, la más poderosa y destructiva, es el ciclo de la deuda a largo plazo. Dura entre 50 y 100 años, y como su duración excede la memoria de la mayoría de las personas, cada vez que llega a su punto de inflexión,
pilla a casi todo el mundo por sorpresa. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su comprensión de este tercer ciclo. La mayoría piensa que las crisis como la de 2008 o la de 1929 son cisnes negros, eventos impredecibles. La realidad es que son el final lógico y predecible de un ciclo de deuda a largo plazo. Funciona así. Durante décadas, el crédito se expande más rápido que los ingresos. La gente se siente más rica, gasta más, los precios de los activos suben, y esto refuerza el ciclo. Es una fiesta. Pero llega un punto en que las deudas son tan grandes que los ingresos ya no son suficientes para pagarlas. El engranaje se atasca, la máquina se para. En ese punto, los bancos centrales ya no pueden solucionar el problema bajando los tipos de interés porque ya están en cero. Esto es exactamente lo que ocurrió en 1929 y de nuevo en 2008, y es la situación en la que se encuentra gran parte del mundo desarrollado, especialmente Estados Unidos, hoy. La deuda total de Estados Unidos, incluyendo la del gobierno, las empresas y los hogares, supera con creces el 300% de su PIB, niveles que históricamente han precedido a grandes reestructuraciones económicas. Cuando la máquina de la deuda se rompe de esta manera, los gobiernos solo tienen una salida: imprimir dinero a una escala masiva. Lo hacen para comprar su propia deuda y para financiar déficits enormes. Esto devalúa la moneda y castiga a quienes la ahorran. No es una teoría. Es una mecánica que se ha repetido docenas de veces a lo largo de la historia, desde la antigua Roma hasta la Alemania de Weimar. Ahora, añade a esta ecuación el pulso entre potencias. Tienes a la potencia dominante, Estados Unidos, en la fase final de su ciclo de deuda a largo plazo, con una moneda de reserva mundial que se ve obligada a devaluar. Y tienes a la potencia emergente, China, con niveles de deuda más bajos, un superávit comercial y una productividad en ascenso. Este es el patrón clásico del relevo de poder. No es sobre ideología, es sobre mecánica económica. La historia nos enseña que cuando una potencia endeudada se enfrenta a una potencia emergente, el conflicto es casi inevitable. Este conflicto no es solo militar, es una guerra tecnológica, una guerra comercial y, lo más importante para los inversores, una guerra de divisas. La gente me pregunta, ¿pero no ha superado siempre Estados Unidos sus problemas? Sí, pero a menudo lo ha hecho devaluando el dólar. En 1971, Nixon rompió el vínculo del dólar con el oro precisamente por esta razón. El valor de tu dinero se redujo drásticamente. Puedes tener la fe en que tu país siempre saldrá adelante, o puedes tener una cartera preparada para la realidad mecánica de los ciclos, pero no puedes tener ambos si la fe te ciega a la historia. Entender esto no es ser pesimista, es ser realista. Es el primer principio para construir una defensa real para tu patrimonio. Ante esta realidad mecánica, la reacción instintiva es preguntar: ¿entonces qué compro? ¿Oro? ¿Bitcoin? ¿Acciones chinas? Pero esa es la pregunta equivocada. Esa es la mentalidad del que busca la bala de plata. La pregunta correcta es: ¿cómo construyo un sistema, una máquina de inversión, que sea robusta ante cualquiera de los posibles futuros? La mayoría piensa que diversificar es comprar acciones de diferentes sectores o fondos de distintos gestores. La realidad es que eso es una ilusión de diversificación. Si la mayoría de tus activos son acciones de un mismo país, estás haciendo una apuesta muy concentrada y muy arriesgada. La apuesta a que ese país y su economía seguirán prosperando como en el pasado. Es una apuesta que, históricamente, siempre acaba saliendo mal. Lo que yo llamo el santo grial de la inversión es encontrar entre 15 y 20 activos de buena calidad que no estén correlacionados entre sí. Es decir, que se comporten de manera diferente ante los distintos entornos económicos. No es sobre encontrar ganadores, es sobre encontrar un equilibrio que te proteja. Piensa en tu cartera no como una colección de apuestas, sino como un sistema diseñado para cualquier clima. La economía, a grandes rasgos, puede estar en 4 estaciones: un crecimiento mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, una inflación mayor de la esperada o una inflación menor de la esperada. Tu objetivo es tener una parte de tu cartera que funcione bien en cada una de esas estaciones. Por ejemplo, las acciones y los bonos corporativos prosperan cuando el crecimiento es fuerte. Los bonos del Estado y los bonos ligados a la inflación lo hacen bien cuando el crecimiento se debilita. Las materias primas, el oro y los bonos ligados a la inflación son tus aliados cuando la inflación sorprende al alza. Y las acciones y los bonos al Estado se benefician cuando la inflación es baja. El error que comete el 99% de los inversores es concentrar casi todo su dinero en la primera estación, la de crecimiento fuerte. Su cartera es un coche de carreras preparado solo para un día soleado. En cuanto empieza a llover, se estrella. En Bridgewater pasamos décadas estudiando esto y diseñamos una estrategia que llamamos All Weather o todo clima. Una versión simplificada asignaría aproximadamente un 30% a acciones globales, un 40% a bonos del Estado a largo plazo, un 15% a bonos del Estado a medio plazo,
un 7,5% a oro y otro 7,5% a una cesta diversificada de materias primas. La gente se sorprende por la alta asignación a bonos. La razón es el equilibrio de riesgos. Las acciones son 3 veces más volátiles que los bonos. Por tanto, para que el riesgo de los bonos equilibre el riesgo de las acciones, necesitas tener más cantidad de ellos. No se trata de equilibrar el capital, se trata de equilibrar el riesgo. Durante la crisis de 2008, el S&P 500 cayó más de un 50% desde su pico. Una cartera como esta habría sufrido una caída mucho menor, porque mientras las acciones se desplomaban, los bonos del Estado se disparaban. Lo mismo ocurrió en la crisis de las .com. Y durante la estanflación de los 70, mientras acciones y bonos sufrían, el oro y las materias primas protegieron el patrimonio. Puedes tener la euforia de acertar con el activo de moda o puedes tener la seguridad de un patrimonio que crece de forma consistente a través de las décadas. Pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite, porque la alta concentración necesaria para el primer objetivo es el veneno del segundo. Construir este sistema requiere disciplina y va en contra de todo lo que nos gritan los medios, pero es el único camino que conozco para sobrevivir y prosperar a través de los grandes relevos de poder. Hemos hablado de la máquina económica externa y de cómo construir una máquina de inversión para navegarla. Pero hay una tercera máquina, la más importante y peligrosa de todas, la que tienes entre tus dos orejas. En mis 50 años de mercado, gestionando miles de millones a través de múltiples crisis, he aprendido una verdad fundamental. Se pierde mucho más dinero por errores psicológicos que por errores analíticos. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, el sistema perfectamente equilibrado. Pero si no puedes controlar tus propias emociones, fracasarás. La mayoría de la gente cree que para tener éxito en los mercados hay que ser brillante, tener información privilegiada o ser un genio de las matemáticas. La realidad es que el éxito depende mucho más del carácter que del intelecto. Depende de la humildad, la paciencia y sobre todo, la disciplina. Nuestro cerebro está programado por la evolución para tomar decisiones de supervivencia a corto plazo. Nos dice que huyamos en estampida con la manada cuando hay peligro y que nos unamos a la fiesta cuando todos parecen estar ganando. Este instinto, que nos salvó la vida en la sabana, es un veneno en la inversión. Nos lleva a comprar en la euforia cuando los precios están por las nubes y a vender en el pánico cuando los precios están por los suelos. Es la receta perfecta para la ruina. El ciclo de las .com en el año 2000 es el ejemplo perfecto. Vi a gente increíblemente inteligente, médicos, ingenieros, abogados, abandonar todos los principios de valoración sensata para comprar acciones de empresas que no tenían ni beneficios ni un plan de negocio. ¿Por qué? Por la envidia de ver a su vecino hacerse rico y por el miedo a quedarse fuera. Cuando la burbuja estalló, el pánico se apoderó de ellos y vendieron todo cerca del fondo, convirtiendo pérdidas de papel en ruina real. No es sobre ser más listo que los demás, es sobre ser más disciplinado que tú mismo. La única forma de lograrlo es creando un sistema de principios de inversión antes de que llegue la crisis. Debes tener reglas claras y escritas sobre cómo vas a actuar. ¿Qué porcentaje de tu cartera reequilibrarás y cuándo? ¿Bajo qué condiciones comprarás o venderás un activo? Este sistema es tu defensa contra tu yo más débil, contra el secuestro emocional de tu amígdala. En Bridgewater, uno de nuestros principios más importantes es la meritocracia de ideas. Esto significa que buscamos activamente a las personas más inteligentes que no están de acuerdo con nosotros para que pongan a prueba nuestras ideas. Es un ejercicio de humildad radical. Te obliga a confrontar la posibilidad de que estás equivocado. La mayoría de los inversores hacen lo contrario. Buscan información que confirme sus creencias, creando una cámara de eco que refuerza sus sesgos. Puedes tener la razón sobre la dirección general de la economía y aún así perder dinero si el pánico te hace vender en el peor momento. O puedes tener un sistema robusto que te guíe en los momentos de caos. Pero no puedes navegar una tormenta sin timón y esperar llegar a buen puerto. El pulso entre Estados Unidos y China generará una cantidad enorme de ruido, propaganda y volatilidad. Habrá días en que parecerá que todo se hunde y días en que la euforia volverá. Sin un anclaje en principios sólidos y un sistema para aplicarlos, serás una hoja a merced del viento. Por eso, el trabajo más importante que debes hacer no es analizar el mercado, sino analizarte a ti mismo y construir las defensas para protegerte de tus peores instintos. De acuerdo, hemos establecido que la máquina económica global se encuentra en un punto de inflexión crítico, impulsado por el final de un ciclo de deuda a largo plazo y el pulso de poder entre Estados Unidos y China. También hemos visto que la máquina más peligrosa es la que opera dentro de nuestra propia mente, nuestros sesgos emocionales. Ahora, pasemos de la teoría a la práctica. ¿Cómo se traduce todo esto en una estrategia de inversión real, tangible y que puedas implementar? La primera y más importante estrategia es lo que yo llamo la construcción de una cartera para cualquier clima, una máquina de inversión verdaderamente equilibrada.
La mayoría de los inversores piensa que el objetivo es encontrar los activos que más van a subir. La realidad es que el objetivo es construir una cartera que te dé una rentabilidad aceptable y estable, sin sufrir caídas devastadoras, sin importar lo que haga la economía. No se trata de predecir la lluvia, se trata de construir un arca. Para ello, debemos abandonar la idea de equilibrar el capital y empezar a pensar en equilibrar el riesgo. Las acciones, por ejemplo, son unas 3 veces más volátiles que los bonos del tesoro a largo plazo. Por lo tanto, una cartera tradicional 60-40, con un 60% en acciones y un 40% en bonos, no está equilibrada en absoluto. En realidad, casi todo el riesgo de esa cartera, más del 90%, proviene de la parte de las acciones. Es una apuesta masiva y no diversificada a que el crecimiento económico será fuerte y la inflación baja. Cuando ese entorno cambia, como ocurrió en los años 70 con la estanflación o en 2008 con la crisis de deuda, esa cartera se hunde. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros entienden que deben tener activos que funcionen bien en los 4 posibles entornos económicos: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. Una implementación práctica de este principio, una versión simplificada de nuestra cartera All Weather, podría tener esta estructura: un 30% en acciones globales, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos del tesoro a medio plazo, un 7,5% en oro y un 7,5% en una cesta diversificada de materias primas. Analicemos por qué. El 30% en acciones prospera cuando el crecimiento es fuerte. El 55% en bonos del tesoro, largos y medios, prospera cuando el crecimiento es débil y la inflación baja, ya que los bancos centrales bajan los tipos de interés y el valor de los bonos sube. El oro y las materias primas son tu protección contra la inflación al alza, especialmente cuando el crecimiento es débil, el escenario de estanflación que destruyó las carteras en los 70. El oro, además, es un diversificador único, una forma de dinero que no es el pasivo de nadie y que tiende a funcionar bien en momentos de caos y devaluación de las monedas fiduciarias, precisamente el riesgo que enfrentamos al final de un ciclo de deuda a largo plazo. Durante la crisis de 2008, mientras el S&P 500 se desplomaba más de un 50%, los bonos del tesoro a largo plazo se dispararon más de un 20%. El oro también se mantuvo fuerte. Una cartera equilibrada como esta habría tenido una caída muy leve en comparación, protegiendo el capital. No es sobre maximizar las ganancias en los buenos tiempos, es sobre sobrevivir a los malos tiempos para poder seguir en el juego. Puedes tener la adrenalina de una cartera concentrada que se multiplica en un mercado alcista, o puedes tener la tranquilidad de un patrimonio que crece de forma compuesta y segura a través de las décadas, pero no puedes tener ambos, el universo no lo permite. Esta diversificación debe ser también geográfica. En un mundo donde el poder se está desplazando, tener el 100% de tus acciones en un solo país, como Estados Unidos, es una apuesta extremadamente arriesgada. Tu 30% en acciones debería repartirse globalmente, incluyendo mercados desarrollados fuera de Estados Unidos y mercados emergentes, con especial atención a Asia. Esta estructura no es una recomendación de inversión, es una ilustración de un principio, el principio del equilibrio de riesgos para crear un sistema robusto que no dependa de tus predicciones sobre el futuro. Tener la estructura correcta es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, la más difícil, es gestionarla con disciplina a lo largo del tiempo. Aquí es donde entra la segunda estrategia práctica y fundamental, el reequilibrio sistemático. El reequilibrio es el proceso de vender periódicamente una parte de los activos que han subido de valor y comprar más de los que han bajado, para mantener tus porcentajes de asignación originales. Es una estrategia increíblemente simple en su concepción, pero profundamente difícil en su ejecución emocional. ¿Por qué funciona? Porque te obliga mecánicamente a hacer lo contrario de lo que tus instintos te gritan. Te obliga a vender alto y comprar bajo. La mayoría de los inversores, llevados por el miedo y la codicia, hacen exactamente lo opuesto. Compran más de lo que está de moda y subiendo, y venden en pánico cuando los precios se desploman. El reequilibrio es el antídoto sistémico contra este comportamiento autodestructivo. Imagina el escenario de marzo de 2009. Los mercados bursátiles mundiales habían caído en picado. El miedo era palpable. Tu cartera equilibrada habría visto cómo el valor de sus acciones se reducía drásticamente, mientras que el de sus bonos del tesoro a largo plazo habría aumentado. Tu instinto te habría gritado: vende las acciones que quedan antes de que lleguen a cero y compra más bonos, que es lo único seguro. Pero tu sistema de reequilibrio te habría dado una instrucción clara y opuesta. Vende una parte de tus bonos, que ahora están caros, y usa ese dinero para comprar acciones, que ahora están a precios de saldo.
Implementar esta estrategia requiere establecer reglas claras de antemano. Por ejemplo, puedes decidir reequilibrar tu cartera una vez al año, siempre en la misma fecha, como el día de tu cumpleaños. O puedes establecer una regla basada en umbrales. Si alguna clase de activo se desvía más de un 5% de su asignación objetivo, reequilibras. Lo importante es tener la regla escrita y comprometerte a seguirla, sin importar las noticias o tus sentimientos en ese momento. Piensa en tu cartera como un sistema automatizado. El reequilibrio es el algoritmo que la mantiene funcionando correctamente. En los 50 años que llevo en el mercado, he visto que este simple acto de disciplina es lo que separa a los que componen su riqueza a largo plazo de los que son zarandeados por los ciclos. El error que comete la mayoría es pensar que su juicio es mejor que un sistema simple. Creen que esta vez es diferente y que pueden decidir cuándo desviarse de la estrategia. La realidad es que el momento en que más sientes la necesidad de romper las reglas es precisamente el momento en que más necesitas que te protejan de ti mismo. El beneficio de esta estrategia va mucho más allá de lo financiero. Es psicológico. Cuando tienes un sistema en el que confías, dejas de ser un esclavo del ruido del mercado. La volatilidad deja de ser una fuente de ansiedad para convertirse en una oportunidad para que tu sistema de reequilibrio haga su trabajo. Te libera para que te concentres en las cosas importantes de la vida, sabiendo que tu máquina financiera está diseñada para resistir casi cualquier tormenta. Puedes tener la ilusión de control que te da intentar reaccionar a cada noticia. O puedes tener el control real que te da un sistema disciplinado que funciona sin ti. Pero no puedes tener ambos. En el contexto de la guerra soterrada entre Estados Unidos y China, esta disciplina será tu mayor activo. Habrá una volatilidad extrema, oleadas de propaganda, y momentos que pondrán a prueba tu temple. Sin un sistema de reequilibrio, serás arrastrado por la marea. Con él, utilizarás la propia volatilidad para fortalecer tu posición a largo plazo. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos desmontado la máquina económica global para entender sus engranajes más profundos, aquellos que la mayoría ignora. Hemos visto que la historia no se repite, pero rima, y que los grandes ciclos de deuda y los relevos de poder entre imperios son la rima más poderosa de todas. El pulso entre Estados Unidos y China no es una noticia pasajera. Es el motor de un cambio de paradigma que definirá el futuro de la riqueza para las próximas generaciones. Ante esta realidad, hemos diseñado una contramedida. Una máquina de inversión. Un sistema para todo clima. Construido no sobre la arrogancia de la predicción, sino sobre la humildad de la diversificación de riesgos. Pero nada de esto servirá si no dominamos la máquina más compleja y temperamental. Nuestra propia mente. Llegamos así al punto de la verdad, donde la estrategia se encuentra con la psicología. Aquí es donde se ganan o se pierden las fortunas. Permíteme resumir el marco completo en una estructura clara. Un mapa que pueda seguir en medio de la niebla que se avecina. El primer pilar es la comprensión del contexto. Debes aceptar que estamos al final de un ciclo de deuda a largo plazo en el mundo desarrollado, particularmente en Estados Unidos. Esto significa que las herramientas que funcionaban en el pasado, como la simple reducción de los tipos de interés, ya no tienen la misma eficacia. Significa que la impresión de dinero para monetizar la deuda se convertirá en una fuerza cada vez más dominante, devaluando el valor del dinero que tienes en el banco. La mayoría piensa que su dinero está seguro en efectivo. La realidad es que el efectivo, en un entorno de devaluación monetaria, es una de las inversiones más arriesgadas que puedes tener. Simultáneamente, el ascenso de China como potencia competidora crea un conflicto estructural que se manifestará en guerras comerciales, tecnológicas y de divisas. No se trata de ser pro-americano o pro-chino. Se trata de ser pro-realidad. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para ver el mundo como es, no como desearían que fuera. El segundo pilar es la construcción del sistema. Tu cartera debe ser una obra de ingeniería, no una colección de billetes de lotería. El objetivo no es encontrar la próxima acción de Tesla. Es construir un arca que flote sin importar si llueve o hace sol. Esto se logra a través del santo grial de la inversión. La diversificación radical entre activos no correlacionados y geografías. La estructura que hemos discutido, con un 30% en acciones globales, un 55% en bonos del tesoro de diferentes plazos y un 15% en oro y materias primas, es un ejemplo de este principio. No es una fórmula mágica, es la aplicación lógica del equilibrio de riesgos. Las acciones te protegen en tiempos de crecimiento, los bonos en tiempos de recesión y desinflación, y el oro y las materias primas en tiempos de inflación y caos monetario. Puedes tener la emoción de apostar todo a un solo caballo, o puedes tener la paz mental de saber que tu sistema está preparado para cualquier resultado en la carrera, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. El tercer pilar, y el más crucial, es la disciplina en la ejecución. Aquí es donde debes confrontar tus peores enemigos, tus propios sesos emocionales. El primer error a evitar es la extrapolación del pasado reciente. Los últimos 40 años han sido una era dorada para las acciones y los bonos, impulsada por la caída de los tipos de interés. La gente asume que este rendimiento es normal. La realidad es que fue una anomalía histórica que está llegando a su fin. El segundo error es la mentalidad de rebaño.
Comprar cuando todos compran por euforia y vender cuando todos venden por pánico. El reequilibrio sistemático es tu defensa mecánica contra este instinto. Te obliga a vender lo que está caro y comprar lo que está barato. Una acción que es simple en teoría, pero casi imposible de ejecutar emocionalmente sin un sistema. El tercer error es la soberbia. Creer que eres más listo que el mercado, que puedes predecir el próximo movimiento. En mis más de 50 años en los mercados, he aprendido que la humildad radical es el activo más valioso de un inversor. Asume que estás equivocado y construye una cartera que funcione, incluso si tus predicciones fallan. Este marco de 3 pilares, comprensión, construcción y disciplina, es tu máquina completa. Es un sistema diseñado para navegar la guerra soterrada que está redibujando el mapa de la riqueza. No te promete hacerte rico de la noche a la mañana, te promete algo mucho más valioso, la probabilidad de preservar y hacer crecer tu patrimonio a través de uno de los periodos más turbulentos y transformadores de la historia moderna. Llegamos al final de nuestro viaje, pero al principio del tuyo. Hemos hablado de máquinas, ciclos y sistemas, pero en el fondo, de lo que hemos hablado es de sabiduría. La sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas y en conocer tus propias limitaciones. El mayor error que veo cometer a la gente, una y otra vez, no es técnico, es filosófico. Confunden el dinero con la riqueza. El dinero es solo una herramienta, un medio de intercambio. La verdadera riqueza es la libertad, la seguridad y la capacidad de vivir la vida según tus propios términos, sin estar a merced de la ansiedad financiera. La mayoría de la gente pasa su vida persiguiendo el dinero, pensando que les traerá la felicidad. La realidad es que la ausencia de seguridad financiera garantiza la infelicidad, pero su presencia no garantiza la felicidad. Lo que te da es una base sólida desde la que puedes construir una vida significativa. No es sobre acumular ceros en una cuenta, es sobre construir una vida con sentido. El sistema que hemos diseñado, esta cartera para todo clima, no es solo una estrategia financiera, es una filosofía de vida aplicada a la inversión. Se basa en la humildad de aceptar que no puedes predecir el futuro. Se basa en la prudencia de prepararse para una amplia gama de posibilidades y se basa en la disciplina de seguir un plan, incluso cuando tus emociones te gritan que hagas lo contrario. Es un sistema que te libera de la necesidad de estar pegado a la pantalla, de reaccionar a cada titular, de vivir en un estado constante de miedo y codicia. Te permite delegar la gestión de tu seguridad financiera a un conjunto de principios atemporales para que tú puedas centrarte en lo que realmente importa: tu trabajo, tu familia, tu salud, tu crecimiento personal. En los próximos años serás bombardeado con ruido. Expertos en televisión te dirán con absoluta certeza qué va a hacer el mercado mañana. Políticos te dirán que no te preocupes, que todo está bajo control. Tu vecino te contará cómo se hizo rico con la última criptomoneda de moda. Tu cerebro te tentará a abandonar tu sistema por la promesa de una ganancia rápida o por el pánico de una caída temporal. En esos momentos, debes volver a los principios. Debes recordar la lección de 500 años de historia, que los imperios suben y bajan, que las monedas se devalúan, y que solo aquellos que se preparan para la tormenta sobreviven para disfrutar del sol que viene después. Lo que separa a los inversores que construyen una riqueza duradera de los que la pierden en un ciclo es su anclaje filosófico. Los primeros ven el mercado como un entorno peligroso que debe ser navegado con un sistema defensivo. Los segundos lo ven como un casino donde pueden hacerse ricos rápidamente. Puedes tener la emoción del juego o puedes tener la seguridad de un plan bien construido. Pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Esta guerra soterrada entre Estados Unidos y China es mucho más que una lucha por la supremacía económica. Es una prueba de carácter para cada inversor. Pondrá a prueba tu paciencia, tu disciplina y tu capacidad para pensar de forma independiente. Para la mayoría, será una fuente de pérdidas y ansiedad. Pero para la pequeña minoría que entienda la mecánica de la máquina y opere con principios, será la mayor oportunidad de su vida para construir una base financiera sólida para las generaciones venideras. El conocimiento que has adquirido te sitúa en una posición de poder, pero el conocimiento sin acción es inútil. El trabajo real empieza ahora. Empieza con la decisión de dejar de ser un espectador pasivo de tu futuro financiero y convertirte en el arquitecto de tu propia máquina de seguridad. Ahora te pregunto, ¿está tu patrimonio construido sobre la arena de la esperanza y la especulación o sobre la roca de los principios y los sistemas? Reflexiona sobre ello. Me encantaría saber cuál ha sido el mayor aprendizaje que te llevas de nuestra conversación o la mayor duda que aún tienes. Deja tu comentario abajo.
porque la conversación y el aprendizaje colectivo son parte de este proceso. Y si este enfoque basado en principios resuena contigo, suscríbete para continuar profundizando en cómo navegar el complejo mundo que nos espera. No intentes predecir la lluvia, aprende a construir el arca.